Muchas gracias, señora presidenta. Aquí haciendo un comentario sobre la picaresca del Congreso, pero no vale la pena hacerlo público. Bueno, lo primero es hacer un comentario en este sentido. Es que el señor ministro se gastó una introducción relativamente larga presentándonos un país maravilloso, ¿no? Cielo azul, sin una nube, sol esplendoroso y todo felicidad por todas partes. Pues bueno, pareciera que vivimos en países distintos, porque esa disparada del precio del dólar funciona como funciona la fiebre en el caso de la medicina, ¿no? Que es que cuando se sube es porque hay cualquier tipo de mal puede estar presente. Y en este caso podríamos decir que hay, digamos, para mencionar algunos males, hay un hueco fiscal importante que falta ver si sí se podrá llenar y si no es más grande que lo que se dice. Tenemos un problema de caída gravísima de los precios del petróleo que tiene conmocionado a todas las gentes sensatas de este país. En razón de eso se van a disminuir las reservas petroleras que son dependientes de los precios internacionales del petróleo. Está cayendo también la inversión extranjera por esa misma razón. Ya no se arriman tanto ni siquiera los capitales golondrina. Vienen alzas de las tasas de interés globales y el país tiene ya más de una deuda mayor a 100.000 millones de dólares. Luego realmente alguien le debería decir al ministro que la primera cosa sensata cuando se escribe ficción es que la ficción sea creíble o por lo menos dé la apariencia de que contener una cierta coherencia, porque si no, por supuesto que chilla el asunto. Lo segundo, lamentar que esto que estamos discutiendo hoy apenas hayamos podido conocerlo hoy, cosa que por supuesto no es un buen estilo legislativo. Lo tercero, señalar una cosa que es importante, porque los debates hay que sostenerlos en el tiempo. Esto que hoy estamos haciendo en Colombia prueba que el gobierno se equivocó en materia grave cuando hizo la reforma tributaria del 2012, que fue una reforma que le disminuyó en sumas enormes los impuestos a las mayores empresas, a los monopolios y a las transnacionales en cerca de 8 billones de pesos, que disminuyó también a los magnates el impuesto de ganancias ocasionales y a los capitales golondrinas, y que le subió los impuestos a la clase media y al pueblo raso mediante el IVA. Pero además se confirma una cosa que algunos lo planteamos en su momento, y es que no iba a ser neutra esa reforma como se nos dijo oportunamente. El hueco que se tiene en buena medida expresa que esa reforma terminó dejando un faltante, porque este hueco de los 12,5 billones todavía no refleja el problema de la caída de los precios del petróleo con sus consecuencias. Esto es déficit fiscal, digamos, de las condiciones normales de la economía colombiana. Señalar también, como señalé en una ocasión anterior, y esto a mí me parece lamentable, que de acuerdo con el doctor Roberto Junguito, ellos tienen como una especie de club de exministros de Hacienda, y que ya se sabía de este hueco de los 12,5 billones antes de la campaña electoral. O sea, la campaña electoral se hace ocultándole al país una información que no se le ha debido ocultar, y por supuesto toda la mermelada de distintos tipos que auspició esa campaña electoral, pues fue todavía más grave porque estaba, digamos, girándose sobre dineros que realmente no existían. Quiero señalar también una cosa que es bien importante, y es que estas reformas tributarias, porque el gobierno ha sacado mucho pecho diciendo que esta reforma, y vamos a ver que no es cierto, pero ha insistido mucho en que esta reforma no grava a la clase media y que tampoco grava a los sectores populares. Pero es que resulta, señor ministro, que los colombianos sabemos que estas reformas no escriben sobre una hoja en blanco. En Colombia ya existe un sistema tributario y hay que mirar si ese sistema tributario si es de signo democrático o no lo es, si se mantiene lo inicuo que es lo que yo creo que es el sistema, o si se agrava y de qué manera eso inicuo. En este sentido, entonces, empecemos por señalar una cosa. El sistema tributario colombiano está montado sobre una falacia, que es decir que aquí solo unos pocos pagan impuestos. Eso no es verdad. Esa es una falacia. Puede que no sean muchos los que paguen impuesto de renta al capital, pero resulta que es que los colombianos pagan IVA, por ejemplo, en proporciones enormes. Los colombianos pagamos impuestos a la gasolina en proporciones enormes. En Colombia se hacen fuertes retenciones
a los salarios, que son formas tributarias también en las que está cayendo el grueso de la ciudadanía. Luego, no es cierto que en Colombia solo unos pocos paguen impuestos. Y parte de esos mencionados como pocos, lo que hacen no es ni siquiera pagar en montos importantes de sus propios ingresos los impuestos, sino que simplemente ejercen como recaudadores de IVA y de retenciones en la fuente de otros ciudadanos, y en ese sentido esto está completamente inflado. Parte del lío que tenemos en el debate tributario colombiano es que se exagera el aporte de las mayores empresas para ocultar otras realidades que también existen. El Banco Mundial, por ejemplo, en un estudio del 2010, y esto no se ha modificado, dice que hay 80 exenciones tributarias que favorecen a las principales empresas, y resalto lo de principales porque si favorecen a las pequeñas y medianas yo no tendría, digamos, dificultades con eso, pero cuando a mí me dicen que a lo que se están favoreciendo son las empresas de don Carlos Slim, para poner un solo ejemplo, o del primer banquero de Colombia tan afecto al presidente Santos, pues ese es un tema que se debería discutir con toda seriedad. Dice el Banco Mundial en el 2010 que esas exenciones valen más de 6 billones de pesos, que por supuesto le están haciendo falta al fisco nacional. Ayer mencioné cómo, por solo contrabando técnico, el recaudo se disminuye en 3.3 billones de pesos, y quedamos de acuerdo que ese contrabando técnico lo hacían principalmente las mayores empresas y en especial las transnacionales. El señor ministro de Hacienda dijo hace unas semanas que hay 50.000 millones de dólares de recursos de colombianos residenciados en el exterior evadiendo los pagos tributarios que se deberían hacer. O sea que señalemos que parte del problema nacional en cuanto a los recursos insuficientes tiene que ver con que los que más tienen no pagan, mientras que los más pobres pagan y pagan duro. Impuesto a la gasolina que grava la panela, para poner un ejemplo, pues es golpear a la gente de estrato 1 y de estrato 2. ¿Qué tal IVA de 16% a los artículos de primera necesidad? Que a una madre de Ciudad Bolívar por un desodorante o por un jabón le pongan 16%. ¿Qué tal IVA de 20% a la telefonía prepago, que todos sabemos que es la telefonía de la gente más sencilla de Colombia y con la de menores ingresos? Luego aquí tenemos un sistema tributario inicuo, absolutamente inequitativo, y esta reforma no lo corrige en absolutamente nada. Luego que el ministro y el gobierno no pidan medallitas porque supuestamente no nos van a empeorar las cosas, porque es que las cosas ya están supremamente mal. Y otro elemento, señor presidente, que el país debería discutir con cuidado, porque es que el problema de la equidad es un problema clave en un sistema tributario. ¿Por qué diablos pagan las mismas tasas de impuestos, para poner un ejemplo, las empresas del señor Carlos Slim o las petroleras o los banqueros, que la que paga un ciudadano del común que tiene una pequeña, mediana empresa o un pequeño y mediano negocio? ¿Por qué la renta nominal en esos casos, a partir de del nivel donde se paga, es igual del 25%? Suponiendo que ese nominal se pagara, que sabemos que no, pero aquí debería haber un sistema tributario que gravara con tasas diferentes los ingresos del capital, de la misma manera que hay tasas diferentes para pagar los impuestos de las rentas del trabajo. Que no sea todo lo correcto que debiera ser es otro problema, pero eso es lo que tiene que ver con la progresividad de los impuestos que está definida en la propia Constitución Nacional. Bueno, este sistema inicuo no cambia con la reforma tributaria. Un sistema diseñado para que pague más el pueblo raso y las clases medias y los empresarios no monopolistas no se modifica con la reforma tributaria. Pero además, ya para amargarnos con anticipación la vida por un año entero, nos dijeron que viene otra reforma tributaria. Es como en la Colombia de los sustos, ¿no? No hemos salido de y ya nos advierten que el año entrante nos van a imponer otra. Y nos han dicho que va a ser según las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. O sea que va a ser según las recomendaciones de las transnacionales que operan en Colombia, porque nadie pensará que esas instituciones representan los intereses de los colombianos y no de los monopolistas extranjeros. Y se sabe que lo que viene es masiva.
Eso se sabe. Viene más IVA en la reforma que van a aprobar el año entrante, porque en este sentido resultan ser insaciables. Y vienen también más impuestos contra los organismos sin ánimo de lucro. Que tiemblen las fundaciones de las gentes sencillas, que tiemblen en particular las cajas de compensación familiar sobre las que tienen puestos los ojos este tipo de instituciones internacionales. No es verdad que esta reforma no toque a la clase media. 2 minuticos, senador. Aspectos. Ese desmonte de unas restituciones que se pueden hacer por uso de tarjetas de créditos es contra la clase media y vale 400.000 millones de pesos, que no es una suma insignificante y es clásico contra la clase media. Esta reforma también va a castigar como patrimonio los aportes que los ciudadanos hacen a las cooperativas donde están afiliados, y en general esas son cooperativas de trabajadores. Luego digamos que eso también termina golpeando o al pueblo raso o a la clase media. Esos cambios entre el IMAN y el IMAS, ya lo veremos, si así intenten ocultarlo. La impresión que tenemos en mi oficina es que están diseñados para golpear a sectores de la clase media que de alguna manera con el IMAS estaban tributando menos y que ahora van a cubrir ese roto para ponerlos a tributar más. Vi que le van a subir los impuestos hasta las tablas de los bingos, hola. Y eso, por supuesto, no son los Carlos Slim los que van a jugar bingos en Colombia, sino que son las viudas y los pensionados. Hay una cosa que es muy grave en la reforma y se debería modificar, y es que la parte de la sobretasa del CREI, que va a quedar como permanente y que se dirige a la educación, no es solo a las universidades públicas, también es al ICETEX, o sea que es una manera de financiar educación privada, y esto por supuesto que no es conveniente dadas las circunstancias como están del funcionamiento de la educación pública. Por último, decir esto: esos impuestos al patrimonio son antitécnicos. Eso es una cosa que está sabida, porque usted puede tener un patrimonio y que eso no esté rentable, pero además también golpea a la clase media, porque es que aquí nos va a tocar hacer una discusión qué quiere decir clase media. Hace unos años la clase media en Colombia podía hacer otra cosa, pero es que hoy es comparándola con don Carlos Slim, con don Luis Carlos Sarmiento Angulo, o sea, comparándonos con los ricos del mundo. Entonces a mí no me pueden decir que un impuesto al patrimonio que empieza a golpear sobre 1.000 millones no es contra la clase media. Yo me pregunto contra quién es. Y tiene un sesgo, señor ministro, que se nota este impuesto al patrimonio, y es que en el tercer nivel o en el cuarto nivel dice más de 5.000 millones tal tasa, y yo me pregunto por qué pusieron 5.000 millones, por qué no existe también una medida a 10.000 millones y a 20.000 y a 100.000 millones y que se vayan grabando de manera diferencial. Yo quiero insistirles, colegas del Senado, que lo progresivo en los impuestos es la tasa. La diferenciación entre unas tasas y otras dependiendo del monto de lo que se esté grabando, y en ese sentido también esto constituye una desigualdad. Por último, señalarles esto: si el país no mejora su producción, y eso es lo que se va a hundir ahora que ha fracasado por completo el modelo neoliberal. Termine las 2 frases y le doy la palabra al senador Uribe. Eso es lo que va a quedar claro, señor presidente, en los próximos debates que vamos a hacer, cuando quede claro que las vacas gordas que medio se vivieron en los últimos 10 años van a desaparecer, porque definitivamente este modelo de destrucción del agro y la industria y del aparato productivo nacional y de reemplazarlo por los esfuerzos de los extranjeros no es capaz de sacar a Colombia adelante. Senador Muchas Uribe. gracias, señor presidente.